Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Armas 2021 con su amigo el historiador Santiago Sosa. Y ahora tenemos un nuevo tema, este tema que yo creo que a todos nos encanta porque es la fecha en que México se cubrió de gloria. Estoy hablando del 5 de mayo de 1862, la batalla de Puebla. Bueno, ¿y de dónde sale la batalla de Puebla? ¿Por qué nos peleamos con los franceses? Sencillamente, en el año de 1861, el gobierno de Benito Juárez tuvo problemas con los pagos de la deuda externa. Nuestros principales acreedores era Inglaterra, era Francia y era España. Y debíamos alrededor de unos 80 millones de pesos. ¿De dónde contrajimos tanta deuda? Recordemos que México tuvo una guerra civil entre conservadores y liberales. Dos entidades políticas que realmente no se llevaban del todo bien. Esto sucedió más que nada porque tenían problemas en las decisiones políticas y principalmente en las reformas que iba a promover Benito Juárez y su gabinete, así como un grupo de aliados. Todas estas se conocen como reformas liberales. Los conservadores tenían algunos problemas con estas cuestiones, por ejemplo, el poder de la iglesia. Ellos estaban favoreciendo, de hecho, que la iglesia tuviera y mantuviera sus privilegios, así como el ejército, las dos entidades más fuertes de todo el país. ¿Por qué hubo tanta polémica con estas reglas? Sencillamente porque el poder de la iglesia estaba extendido en todo el territorio nacional, donde, de hecho, la federación no tenía jurisprudencia. Podemos poner un ejemplo donde si una persona cometió un delito en un pueblo, no sé, en Guanajuato, la iglesia entonces podía corregir por un contexto moral, donde no había policías muchas veces, por ser situaciones rurales. Otra es que se hablaban un sinfín de lenguas indígenas que hasta ahora son reconocidas oficialmente. ¿Quiénes entonces se encargaban de esta comunicación? La iglesia. Quitar la iglesia iba a ser un problema. A esto los conservadores le sumaban los privilegios que tenían en todo el país, por ejemplo, posesión de tierras, extensión de los impuestos y muchas otras cosas. El ejército, por ejemplo, tuvo problemas. ¿Por qué? Porque había un fuero militar, pero no es el fuero militar que se tenía hasta hace unos años en el país. Había una serie de problemas. Por ejemplo, se extendía la inmunidad a ciertos delitos civiles. Esto causaba mucho enojo entre la población, además de que había otros problemas como la leva y la extensión del servicio militar obligatorio muchas veces a los presos. Los liberales, de hecho, ganaron la batalla, bueno, la serie de batallas. Y hasta 1861 México se había endeudado con las grandes potencias, las cuales le habían prestado tanto a conservadores como a liberales, y que al momento en que Benito Juárez asumió la presidencia del país, tenía que asumir también las deudas de ambas partes. Esto estaba acordado al término del contrato de los préstamos. El problema es que México, después de una guerra civil, no tenía realmente los recursos necesarios para solventar esta deuda, que ascendía a 80 millones de pesos. Recordemos que un peso de plata era alrededor de una onza, así que si hacemos una conversión, debía más de 2.200 millones de dólares actuales. Esto no lo podía pagar el gobierno mexicano. Por eso, en 1861, el gobierno de Benito Juárez decidió suspender esta deuda hasta recobrar un poco la economía nacional. Pero las potencias extranjeras no estaban de acuerdo con eso, entre ellos España, Inglaterra y Francia, los principales acreedores. De estos tres, al que se le debía menos era a España, luego a Francia, y a Inglaterra se le contraía más el 80% de las deudas que no hemos podido pagar, más del 70% de la deuda contraída de este momento. A todo esto, tenemos que también pensar en el contexto mundial, porque esa fue únicamente la razón por la cual los franceses tomaron las armas en contra de nosotros. Inglaterra y España habían hecho lo mismo y desembarcaron en el puerto de Veracruz, tomando las aduanas. ¿Por qué las aduanas? Porque las aduanas era el único lugar donde realmente había una concentración de tributos. Entonces, tomar las aduanas significaba también tomar el principal medio en el cual el gobierno mexicano
tenía impuestos. Para poder explicar por qué hubo un ataque de Francia hacia nuestra soberanía, tenemos que recordar lo siguiente. Estados Unidos en ese momento estaba teniendo tensiones muy grandes respecto a los estados que son demócratas y republicanos, como los partidos que existen actualmente. La cuestión aquí es que tanto demócratas como republicanos tenían diferencias en cuestiones del esclavismo. ¿Qué tiene que ver el esclavismo con la batalla de Puebla? Sencillo. Los estados del sur de Estados Unidos tenían una profusa intrínseca actuación entre la esclavitud y su economía. El sur de Estados Unidos principalmente es agrícola, mientras tanto que los estados del norte, como la región de Nueva Inglaterra, son principalmente industriales. Entonces, los estados del sur no se podían permitir, y esto lo pongo entre comillas, el despedir a su principal fuente de trabajo. ¿Quiénes son? Los esclavos. Y los estados del norte, que tenían una función más industrial, pues veían con malos ojos por ser, de hecho, algo que iba en contra de los principios republicanos de Estados Unidos. Estas tensiones escalaron hasta la llegada de Abraham Lincoln, un nombre que le suena, y lo que llevaba después a la Guerra Civil Norteamericana. En el teatro europeo, por ejemplo, había noción de lo que estaba pasando en el continente americano. Los europeos habían sido, de cierta forma, expulsados del continente americano por la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Estas dos cosas que fueron promovidas, de hecho, por Estados Unidos. El conflicto de la Guerra Civil Norteamericana empezó en 1861. Como dije, los estados del sur estaban siendo obligados a presentar una ofensiva en contra de los estados del norte, declarándose independientes y separándose de la Unión Americana. Por el otro lado, el gobierno de Estados Unidos, liderado por Abraham Lincoln, empezó una serie de ataques en contra de estos revoltosos, lo que llegó al teatro europeo. En Europa se veía con buenos ojos la Guerra Civil Norteamericana para ciertos intereses. Recordemos que el siglo XIX, es decir, los años 1800, estaban envueltos en el pensamiento imperialista. En ello, Francia, Inglaterra y España eran los principales promotores de Occidente, al igual que Prusia, pero Prusia todavía estaba en proceso de reunificarse para convertirse después en Alemania. Por lo tanto, España y Francia tenían las miras expuestas hacia el continente americano. Para esto, Napoleón III era una persona que tenía estas motivaciones y tenía ciertos intereses en el continente americano. Principalmente quería frenar el avance de Estados Unidos. Estados Unidos, que estaba envuelto, no tenía forma de comerciar con estas potencias, a lo que Napoleón III estaba convencido de empezar a mover sus fichas en el continente americano. Sabía, por un lado, que México era incapaz de pagar esta deuda externa. En segundo lugar, podemos recordar que los conservadores se habían acercado a las potencias extranjeras para pedir ayuda. Esto Napoleón III lo sabía perfectamente y sabía a quiénes contactar en el Estado mexicano. Por tercer lugar, tenía en claro que era una ventaja estratégica invadir México. ¿Por qué? Porque de esta forma podría abrirse campo y abrir un nuevo frente de batalla, apoyando a los estados de secesión, o sea, los estados esclavistas del sur, para hacerle la guerra a los estados del norte. Benito Juárez, entonces, en 1861, al haber publicado que no podía pagar la deuda externa y que por eso debía suspenderla, y viéndose envuelta las aduanas ocupadas por las potencias extranjeras, encontraron que lo mejor que podían hacer era hacer un acuerdo. Para esto se envió a un delegado a que hablara con los representantes de estas tres potencias. En eso se hicieron los Tratados de la Soledad, firmados hasta 1862. De hecho, los únicos que no estaban interesados en respetar estos acuerdos, donde se mencionaba que se iba a retirar la ocupación militar de las potencias extranjeras a cambio de postergar un poco la deuda, es decir, darle un poco de tiempo al gobierno mexicano para que reactive su economía, los franceses, como dije, no estaban interesados en ello. Ellos tenían el plan de batalla ya hecho.
Mientras las potencias europeas se retiraban hacia el puerto de Veracruz, el gobierno de Benito Juárez sabía de la inminente guerra que iba a tener con el gobierno de Napoleón III. Para eso, organizó una comitiva y nombró al general Ignacio Zaragoza, quien por cierto fue nacido en Texas, es decir, cuando Texas era estado mexicano. Lo llamó para organizar la defensa de las fuerzas mexicanas. Entonces, tanto Francia como Inglaterra y España, quienes estos últimos ya habían retirado sus fuerzas, estaban al pendiente de lo que iba a hacer el gobierno mexicano. El conde de Lorenzés, quien estaba a cargo de la fuerza de más de 6,000 hombres, quienes eran, por cierto, de un ejército experimentado, tenemos que recordar que Francia no había perdido una batalla desde la batalla de Waterloo en las guerras napoleónicas, por lo que llevaba más de 50 años de manera invicta. Sus soldados, bien pertrechados, entrenados y con experiencia en combate, no tenían alguna forma de saber a lo que se iban a enfrentar. Lo que sí sabían, y lo que de hecho escribió el conde de Lorenzés, es que pretendían que esta batalla fuera muy rápida, o al menos esta guerra, pero confiaron de manera errónea. Mientras las fuerzas francesas se fueron adentrando al territorio nacional, el conde de Lorenzés informó a Napoleón III con apenas 6,000 hombres iban a ocupar la totalidad del territorio nacional. A esto se informó en una carta con Napoleón III, donde le dijo que la guerra y la victoria era inminente para Francia. Conforme fueron avanzando desde el puerto de Veracruz, fueron interceptados en una sucesión de batallas, o más bien dicho, escaramuzas, donde las fuerzas de Ignacio Zaragoza fueron ralentizando cada vez más el avance. Lorenzés sabía que debía de ocupar primero las poblaciones tanto de Veracruz, seguido de Puebla, para posteriormente poner en estado de sitio a la Ciudad de México. ¿Por qué Puebla era tan importante para la nación? Puebla era una de las regiones más ricas del estado mexicano. De hecho, compitió varias veces con la Ciudad de México para ser la capital de nuestro país. De hecho, Puebla estaba fortificada y era el punto de llegada entre el comercio de la Ciudad de México hacia Veracruz. Hoy en día podemos ver esto porque está dentro de esta carretera que lleva a estos dos mismos lugares. Durante el avance de las fuerzas francesas a cargo de Lorenzés, el general tejano Ignacio Zaragoza los detuvo en la batalla de Cumbres de Maltrata. De hecho, es una de las batallas más famosas porque pudo infligir un gran daño en las fuerzas francesas. Recordemos, México no tenía la capacidad militar por no tener industria y por tener equipamiento y soldados fuera de época, sin el entrenamiento adecuado y con poca experiencia militar. Y además hay que agregar el factor de que muchos generales y comandantes que estaban experimentados y que tenían alguna clase de formación en las armas, estaban también del lado conservador. Las rencillas entre conservadores y liberales aún no habían acabado, y esto iba a pasar a la historia en la misma batalla de Puebla. Cuando Lorenzés llega por fin a la batalla de Puebla, se topa con una resistencia feroz en dos fuertes militares, el fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe. Entre tanto, las organizaciones que tenía el ejército francés eran clásicas: 3 líneas con reservas, 4,000 hombres al frente y 2,000 hombres de reserva. Mientras tanto, el general Ignacio Zaragoza, quien había ya librado una serie de escaramuzas desde Veracruz hasta Puebla, sabía que venía una columna de caballería conservadora. No todas las fuerzas armadas de México estaban unificadas. Esta columna de caballería, de hecho, venía por uno de los flancos, el cual Ignacio Zaragoza, al saber de su existencia, se ocupó de ella directamente. Una vez acabada la resistencia de esta columna de caballería, movió de nuevo sus fuerzas para empezar la defensa de las trincheras y de los fuertes. Lorenzés, confiado de su experiencia y de la virtual victoria, puso la artillería demasiado lejos de los fuertes, lo cual iba a ser decisivo para la batalla. Algo que hay que resaltar sobre todo es que después de esta serie de ataques, empujes en oleada tras oleada,
Todas las fuerzas de Francia fueron rechazadas y el uso de la caballería de hecho fue bastante sabio. El general Zaragoza, quien estaba dando las órdenes desde su cuartel general a escasos metros para ayudar a que las órdenes fueran enviadas lo más pronto posible, se dio cuenta del error que estaba cometiendo Lorenzés. Apuntó la artillería mexicana hacia el centro de las columnas y, esperando al ataque de la artillería de Lorenzés, el cual, como había dicho, estaba muy lejos de los fuertes, sabía que eso no iba a ser un problema. Las fuerzas de caballería atacaron una y otra vez de una formación en las cuales la caballería avanzaba sobre las líneas desorganizadas y se volvía a retirar para ponerse a cubierto. Esto ayudó mucho, dado que la caballería mexicana, si algo ha tenido representativo en todo el mundo, es la maniobrabilidad y la destreza de los jinetes mexicanos. Otra de las cosas que podemos decir de este ataque hacia los franceses es la habilidad de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, quien todavía no era el gran general ni mucho menos el héroe del país o el personaje histórico que es actualmente, estaba todavía con esta emoción que caracteriza a los jóvenes oficiales. Después de ataque tras ataque de los franceses y de ser rechazados varias veces, se dieron cuenta que el ataque final iba a lograrse únicamente usando las reservas. Lorenzés, que seguía confiado en la victoria, llamó a todas sus líneas a reorganizarse y dar un último empuje. Este empuje de hecho fue rechazado y sus hombres fueron abatidos, así que ordenó la retirada. Sorprendentemente, Lorenzés, para él, había sido derrotado. Estas noticias llegaron a Napoleón III, quien estaba completamente furioso de que las fuerzas hubieran sido derrotadas por simples mexicanos, como él lo decía. La prensa internacional, de hecho, se dio cuenta de la gran derrota que había tenido las fuerzas de Francia y fue noticia que dio la vuelta a todo el mundo. Francia había sido derrotada. Por su parte, el general Zaragoza, al ver que las fuerzas francesas se retiraban, envió un telegrama bastante famoso a Benito Juárez, el cual decía, básicamente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Además, algo poco conocido es que Ignacio Zaragoza informó al presidente Benito Juárez que no podía sostener un ataque de persecución hacia los franceses, simplemente por no tener la fuerza militar. No obstante, sabía que se iba a replegar y que iba a defender la plaza, así como reorganizarse y encontrar pertrechos que siguieran en la próxima embestida francesa. Todo el mundo sabía que Francia no iba a dejar pasar esta derrota. Y así fue. Para 1864, México fue ocupado y fue instaurada una monarquía europea con Maximiliano de Habsburgo y financiada por Napoleón III, tanto con hombres como con dinero, para hacer esta ocupación estratégica mexicana y hacerle frente a los Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno mexicano, después de la batalla y Benito Juárez, al ser informado de la gran victoria, nombró una comisión donde se le entregó condecoraciones a todas las personas que habían sido partícipes en la batalla. No debemos dejar de incluir la participación de los indígenas Zacapuaxtlas y, por supuesto, de las mujeres que valientemente se unieron a las fuerzas del Ejército de Oriente para servir como enfermeras y aguadoras. Sin la participación de estas mujeres, la moral de batalla seguramente hubiera caído. Entretanto, el gobierno de Estados Unidos congratuló al gobierno de Benito Juárez, esto sabiendo del gran plan que tenía Napoleón III para ayudar a las fuerzas de secesión, es decir, los estados del sur. Benito Juárez, sabiendo que esto era bastante importante para las relaciones entre Estados Unidos y México, decidió enviarle también un telegrama al gobierno de Abraham Lincoln para sostener su solidaridad en la guerra que estaba librando, la Guerra Civil Norteamericana. Mientras tanto, Napoleón III, con las fuerzas que fueron después relevadas a los suevos y aumentando la capacidad de combate al ya no tener esta confianza excesiva que tenían los franceses, destituyeron al conde Lorenzés y poniendo a otro general, uno más cauteloso.
La batalla de Puebla, sin duda, es una fecha representativa de México, pero si se dan cuenta, hay una clara razón por la cual Estados Unidos celebra de mejor forma, considerando que nosotros somos los mexicanos y ellos son los estadounidenses, porque el 5 de mayo tiene mayor fuerza en Estados Unidos que en propio México. Para Estados Unidos, el 5 de mayo es una fiesta que demuestra el patriotismo mexicano, pensando erróneamente que es la independencia de México. Lo que no saben es que el 5 de mayo fue la fecha que nosotros le ayudamos a que ellos tuvieran una nación unida. Muchas gracias por habernos acompañado a En Contexto con su amigo Santiago Sosa. Los espero la próxima. Esto es Armas 2021, por la confraternidad de los ejércitos y pueblos del mundo. Muchas gracias.